Hoy vamos a hablar sobre el Centro de Estudios Económicos Sociales, el año de los improvisadores rebeldes, porque la verdad es que ese es el caso. ¿Cómo estaba Guate en el 59? Pues en el 59 teníamos un poco más de 4 millones de habitantes, el PIB per cápita era reducido, traté de encontrar los datos difíciles de encontrar, pero calculé 255 anual, y exportábamos, nuestro principal producto de exportación era el café, exportábamos 1.6 millones de sacos de café y se vendían a 85 millones de dólares. En las fotos ustedes pueden ver ahí la inauguración del puente Belice, se inauguró en el 59, bueno, a finales del 58, y también pueden ver el trébol aquí abajo, que el trébol también se inauguró en esa fecha, en ese año, o sea que había un proceso de paulatina urbanización y una economía muy dependiente de la agricultura. Políticamente estábamos en una situación de bastante inestabilidad, había una lucha por el poder y el clima internacional era el clima de la Guerra Fría. Estábamos entre el comunismo y el anticomunismo. Jacobo Arbenz gobernó del 50 al 54, él fue sacado del poder, luego lo sucedieron una serie de otras personas, Carlos Enrique Díaz, el Fego Monzón, luego tomó el poder Carlos Castillo Armas, Carlos Castillo Armas fue asesinado, luego asumió el poder Luis Arturo González, luego Óscar Mendoza, luego Guillermo Flores y finalmente Miguel Idígoras Fuentes, que era un gobernante anticomunista, diríamos. Entonces no había estabilidad y había bastante disputa o cuestión por el poder. En el 1960 surgen los primeros movimientos guerrilleros marxistas-leninistas. Surge el movimiento 13 de noviembre en 1960 con 3 jóvenes rebeldes militares que estaban muy descontentos con el gobierno de Idígoras Fuentes. Estos eran Luis Augusto Turcios Lima, Marcos Antonio Ión Sosa y Luis Trejo. Probablemente han oído ustedes ya toda esta historia. Y luego ellos fundaron en el 61 las Fuerzas Armadas Rebeldes. Posteriormente surgieron otras 3 organizaciones guerrilleras que operaban en distintos territorios del país. Y en el 82, no fue sino hasta en el 82 que se unen bajo la URNG. O sea que en finales de los 50, principios de los 60, lo que estábamos viendo es que habían muchos países tras la cortina de hierro, así lo llamó Winston Churchill en un discurso que dio en el 46, países que estaban cayendo, digamos, dentro del bloque comunista. Además de la Unión Soviética, obviamente, China maoísta, Camboya, el Congo, Yemen, Angola, Benín, Cuba, cae en 1959 precisamente. Ahí tienen una foto ustedes del Che Guevara y Fidel Castro entrando a Cuba el 1 de julio del 59, perdón, a La Habana, y Corea del Norte, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es esta amenaza de gobiernos totalitarios, marxistas-leninistas, y el primer mundo que está ahí pintado de azul, y lo que se llamaba antes el tercer mundo, los países en vías de desarrollo, son los países en gris. Pero hay una marcada disputa por cuáles son las ideas que tienen que prevalecer y dominar y qué vamos a hacer, digamos, cómo vamos a gobernarnos y cómo vamos a llevar la economía. Y nuestros rebeldes, los rebeldes del 59, lo que decidieron hacer en Guatemala en estas circunstancias, en este contexto, fue fundar un tanque de pensamiento. Un tanque de pensamiento es un laboratorio de ideas, un instituto de investigación, un centro de pensamiento, tienen diferentes nombres, ¿verdad? Tanque de ideas de verdad no es tal vez el más agradable, pero les puse ahí el tanque con un cerebrito porque pensé que realmente bajo las circunstancias que estaba pasando Guatemala en el 59-60, fundar un tanque de pensamiento era oponerse a la violencia, ¿verdad? Era pensar cómo vamos a solucionar los problemas económicos y políticos y sociales de Guatemala
sin apelar a la violencia. Y el centro se llamó Centro de Estudios Económicos Sociales y eligieron como su emblema la antorcha. La antorcha representa conocimiento, esperanza, ilustración, un poco de espíritu de competencia y la libertad. La primera junta directiva la integraron Manuel Ayao, que siempre fue como el líder de esta iniciativa. Él era realmente el pionero de las ideas y tenía un don de liderazgo y un carisma muy importante. Antonio Aycinena, Imrich Fishman, Ernesto Rodríguez Briones, que es el otro señor que está ahí sentado en el sofá, y Enrique Mateo y Enrique García Salas, ¿verdad? Esta es la primera junta directiva. Estos nombres son importantes porque realmente sí fueron estos rebeldes innovadores. Y luego, posteriormente, se integraron Carlos Sprimul, Ulises Dent, Hilary Araton, Estuardo Samayoa, Félix Montes y Antonio Nájera, y todas estas personas pues realmente son nuestros antecesores en la lucha de las ideas por la libertad. Se juntaron, hicieron su tanque de pensamiento y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? No sabemos nada de economía. Lo primero que tenemos que hacer es aprender. La formación que habían recibido todos, pues en sus respectivas universidades, era más ingeniería, y arquitectura, otras disciplinas. No sabían nada de economía y lo que sí habían leído de economía como que no les estaba dando las respuestas que consideraban importantes. En eso, Ernesto Rodríguez Briones hizo un viaje a México de negocios y ahí conoció a Gustavo Velasco y a Agustín Navarro, que habían fundado ellos ya en el 53, o sea, unos años antes, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Y le dieron a Ernesto un panfleto de una traducción de un escrito por Ludwig von Mises, la primera exposición que jamás habían tenido a este pensador. Y Ernesto le trae el folleto de regreso a sus compañeros del CES y Musso dice, estas son las ideas que habíamos estado esperando. Así descubrieron la Escuela Austríaca de Economía y empezaron entonces a orientar sus lecturas hacia esta escuela de economía. A través de los amigos mexicanos conocieron que había otro tanque de pensamiento en Irvington on Hudson, en Nueva York, que esa es la casita donde por muchos años funcionó el Foundation for Economic Education. Y yo tuve la suerte de todavía conocer esa casa porque ya no existe. Ahora están basados en Atlanta. El fundador de Foundation for Economic Education es Leonard Read, que está ahí en el centro. Él tiene un libro muy importante que se llama Anything That is Peaceful. O sea, todo lo que es pacífico, todo lo que no es violento, eso es lo que construye prosperidad. Y lo que hacía Foundation for Economic Education, FEE, es que publicaba su como revistita que se llamaba The Freeman, la acaban de resucitar. FEE sigue activo, algunos de ustedes, todos ustedes han tomado o están tomando proceso económico. Sí, hacen las competencias del CES en línea. Bueno, uno de los posibles premios es ir a FEE, ¿verdad? O ir a un seminario de FEE. Entonces, ellos siguen vivos, siguen muy activos. Y ellos fueron una grandísima inspiración para el CES. También fue una gran inspiración para el CES. A través de FEE conocieron a la Montpelieran. La Montpelieran es una asociación que fundó Friedrich Hayek inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hayek estaba preocupadísimo por lo que les comenté sobre la Guerra Fría, la creciente dimensión del bloque soviético y el impacto que podría tener estas ideas de totalitarismo, marxistas-leninistas en el país, en el mundo. Invitó a 36 académicos a un lugar que se llama Montpelieran en Suiza para discutir cómo se encontraba el liberalismo en ese momento y cuál podría ser el futuro del liberalismo.
Entre las personas que asistieron, pues estaba Ludwig von Mises, Milton Friedman, Karl Popper. Hay muchísimos premios Nobel de Economía que han sido miembros de esta sociedad. Y Manuel Ayau se hizo miembro en el 64, también se hicieron miembros algunos otros guatemaltecos, y a través de esta organización fueron intensificando su aprendizaje sobre la economía austríaca y fueron aprendiendo cómo también podían trabajar en el CES. Entonces, obviamente no basta con ser anti algo, ¿verdad? No, el anticomunismo está bien, pero no vamos a volar la bandera de yo me opongo a, tengo que ser propositivo. Entonces, una de las primeras cosas que hicieron en el CES fue diseñar su declaración de principios. Y se nota que le invirtieron muchísimo tiempo y generaron 9 principios. La mayor parte de estos principios tienen una orientación económica. Pero miren el primero y el segundo, son derechos fundamentales de la persona, la vida, la libertad, la justicia y la propiedad privada. ¿Verdad? Se está como marcando un derrotero muy claro para el trabajo del CES. Y luego la base fundamental de la armonía en las relaciones humanas radica en los principios morales del cristianismo y no solo en un estricto cumplimiento de la ley. No se están diciendo cristianos, pero están diciendo estos principios judeocristianos que fundamentan la sociedad occidental hacen posible la libertad de mercado. Y siguen, ¿verdad?, haciendo salvedad sobre la importancia de la libertad de empresa, porque la libertad económica es un pilar, digamos, de esa libertad humana en general. Aquí están los otros 5 principios y pues lo formulan con bastante rigor. El resumen, que luego se vuelve como el lema del CES, el eslogan, o lo que hoy tal vez podríamos llamar la misión, es un ideal, ¿verdad? El ideal es que los habitantes de Guatemala vivamos y defendamos los fundamentos de la libertad en un Estado de Derecho en el que sea prioritario el respeto a la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción y privilegios. Y en el futuro se usaba la última parte de esa frase, mucho. En todos los folletos del CES salía esta frase, la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción y privilegios. Bueno, entonces tienen su norte muy claro, tienen la idea de que van a hacer un tanque de pensamiento radical enfocado en la filosofía de la libertad, más que en las recomendaciones de políticas públicas concretas, y van a marcar el norte, hacia dónde deberían dirigir sus acciones y sus pensamientos los guatemaltecos. ¿Cómo comunican estas ideas? Bueno, el producto más importante del CES era este folletito que se llamaba Tópicos de Actualidad. Musso insistió en que fuera de tamaño pequeño, que cupiera en la solapa del saco, que pudiera leerse mientras uno espera que el doctor lo admita en la consulta, o sea, algo que se pudiera leer brevemente y que contuviera las ideas más importantes de la escuela austríaca y la filosofía de la libertad en general. El primer folleto se publicó el 1 de diciembre de 1959. O sea, el CES lo empezaron a formar en el 58, en el 59 salió la personalidad jurídica, el 1 de diciembre ya estaban publicando su primer folleto. Y fue tomado de una conferencia que había pronunciado el doctor Alberto Venegas Lynch, que es un economista argentino, el 11 de septiembre de 1958 en la Academia Nacional de Economía de la ciudad de Montevideo. Entonces, el primer folleto es este de Democracia y Libertad, ahí tienen ustedes la carátula y la primera parte. Y tienen una foto también de cómo se exhibían los tópicos de actualidad
en las antiguas oficinas del CEDES. Uno entraba a las antiguas oficinas del CEDES y uno veía ahí todos los folletos, se publicaban quincenalmente y entonces podía uno ver, bueno, yo no tengo este, yo no tengo el otro e ir comprándolos individualmente. Esto es un trabajo muy, muy grande de tópicos de actualidad y me gustaría recordar en este momento a Daisy Cordón de Prentice, que era prima hermana de Muso. Muso es Cordón Ayau, y ella era la secretaria del CEDES, fue secretaria desde el 59 hasta el 2007. Y lo que les puse ahí es unas letritas de tipografía de cómo se imprimía en aquella época, porque ella se iba a sentar con el señor de la imprenta y vigilaba que no cometiera errores ortográficos y que pusiera cada una de las letritas donde tenía que ser. O sea que producir un tópico de actualidad requería un montón de trabajo. Eso hizo a Daisy una de las más conocedoras de la economía austriaca en el país, obviamente, porque ella leyó todititos los tópicos de actualidad. Daisy era un personaje, era súper mal hablada y era la única mujer por mucho tiempo en el CEDES. La sede donde trabajaron todas estas ideas empezaron en la zona 1, tuvieron creo que 3 oficinas antes de mudarse a la zona 4, al edificio del Teatro El Puente. Es una oficina, un espacio que les donó Juan Mini, y entonces pues en el teatro obviamente se montaban funciones y hacían muchas obras culturales, pero había un cuartito aledaño en el cual estaba el CES. No era nada elegante, como pueden ver, era muy, muy austero. Y esa era la mesa donde Daisy nos servía una sopa Maggi en termos y sandwichitos, y nos reuníamos los lunes ahí. Y es una foto de una de las primeras sesiones, no de los años 60, yo creo que es un poco posterior, pero ahí en ese mismo local. Ese bigotudo ahí, ven, el que está al lado del de saco rojo, es Fernando Monterroso. ¿Para qué? Ahí está Muso, ahí está el de saco rojo, se llama Payo Samayoa, que fue presidente del CEDES por muchos años, y Juan Carlos Simons y Ulises Dent. Bueno, y así se miraba el Teatro del Puente hace pues ya varios años. Además del tópicos de actualidad, que era como su principal producto, escribieron columnas de prensa, se consiguieron una subcolumna ahí en El Imparcial, también tuvieron programas de radio y televisión y publicaron varios libros. Esto siempre como la publicación era importante para ellos. Y empezaron a organizar conferencias para dar a conocer sus ideas. La primera conferencia que organizó el CES fue en diciembre del 61 en el Teatro Gadem, en la 12 calle de la zona 1, y ahí Marget, se llamaba Arthur William Marget, el economista, expuso sobre los errores de las barreras arancelarias, que nos caería bien escucharla en estos momentos también, ¿verdad? Él tenía un doctorado en economía por la Universidad de Harvard y había sido profesor de Harvard y de Minnesota, pero luego renunció para venirse a trabajar a la AID, y por eso fue que dio esa conferencia, y de hecho falleció al año siguiente aquí en Guatemala. Fueron muy animados, muy atrevidos. Invitaron a Ludwig von Mises a venir a Guate. Invitaron a Benjamin Rogue y a Leonard Read, a los meros, a Israel Kirzner. Ludwig von Mises vino en el 64, Benjamin Rogue y Leonard Read vinieron en el 65, Israel Kirzner vino en el 66. Y bueno, Kirzner ha venido varias veces más, ¿verdad? Hayek también vino en abril del 65. Y no solo dio una conferencia, sino que dio todo un seminario que se llamó El Fundamento Ético y Moral de la Política Económica. Dio varias conferencias de prensa y varios almuerzos y cenas, ¿verdad? Con diferentes dignatarios. Aquí ustedes pueden ver una de esas cenas. Él es Hayek, ahí. Y aquí está dando una conferencia de prensa. Vino Ludwig Erhard.
Él fue el autor del milagro económico, fue el primer ministro de Alemania y él había estudiado economía austríaca y tuvo como asesores a personalidades como Wilhelm Röpke, y él diseñó todo un plan para la recuperación económica de Alemania después de la guerra. Y entonces a él lo trajo el CES en 1968. Esta foto que está ahí, eso, es un dibujo que hizo Hillary Araton con intenciones de hacer tal vez un panfleto ilustrado que no se publicó para el CES. Y bueno, la avenida de Ludwig Erhard fue todo un evento porque obviamente era un dignatario, era un funcionario de gobierno, y esta es una foto de Musso yéndolo a recoger al aeropuerto. Miren el avión de Panam y ahí está, este es Musso, este es Erhard, ¿verdad? Y viene con otras personas de su comitiva. El CES empezó a hacer concursos, así como el que ustedes participan en Proceso Económico, empezó a hacer concursos en el 69. Miren, este concurso se llamaba Concurso de Análisis Comparativo de Tesis Económicas. Y los temas asignados eran la revolución industrial, función social de los precios, asignación de recursos para elevar el nivel de vida de las personas. Ya vieron el premio. El ganador de cada uno será premiado con 100 quetzales. El CES desde un principio empezó a proponer cosas bastante innovadoras, a desafiar las ideas reinantes sobre cómo producir riqueza, obviamente la importancia del capital de trabajo, la importancia de no tener una elevada carga tributaria. Y una de las ideas innovadoras, hay muchísimos ejemplos que les podría dar, pero escogí solo dos. Una de las ideas innovadoras por las que ha peleado el CES desde su fundación y que no se ha dado es la eliminación del impuesto sobre la renta. Obviamente es una cosa muy innovadora. Las personas dicen, no, pero si no hay ningún país donde no existe el impuesto sobre la renta. Bueno, pues seamos el primero, decíamos, seamos el primer país sin impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque atenta contra la libertad de los individuos y atenta contra la libertad, porque reduce las oportunidades para los pobres, porque es un impuesto muy costoso de cobrar, porque es muy fácil de evadir y fomenta la economía informal y la corrupción. Pero se trabajaron muchos tópicos de actualidad sobre este tema, se elaboraba en las columnas de prensa en El Imparcial. O sea, este es un constante a lo largo de los años en el trabajo del CES. Otra idea innovadora es liberar el mercado laboral. El código de trabajo a criterio del doctor Ayau era algo muy restrictivo que impedía a las personas ofrecer, digamos, sus servicios al precio de su elección. Él se oponía a los salarios mínimos, se oponía a cualquier traba para la contratación y el despido, a las políticas de indemnización que forzaban a ciertos empleadores a como mantener a los empleados aunque ya no estaban siendo productivos, solo con tal de no tener un problema a la hora del despido, etcétera, ¿verdad? Entonces él prefería horarios flexibles. El CES siempre ha abogado por un mercado laboral más libre. También hay aquí, esta encierra muchísimas políticas públicas que pudieran ser modificadas para permitir a las personas establecer relaciones contractuales en libertad. Y esto es un ejemplo de cómo el CES siempre fue bastante innovador. En 1969 se le ocurrió a Ulises Dent invitar al doctor Rigoberto Juárez Paz a dar clases de lógica. Él dijo, creo que nosotros aquí internamente en el CES necesitamos aprender un poco de lógica para poder argumentar mejor y tener mejores debates, e invitaron al doctor Rigoberto Juárez Paz a darles clases al CES. Y a raíz de eso empezaron a pensar en la necesidad de fundar una universidad.
Primero pensaron, lo mejor sería como tomar la Facultad de Economía de una universidad ya existente, pero en ese entonces eso no les fue tan posible y fueron rechazados. Entonces, pues finalmente emprendieron los directivos del CES el proyecto de fundar la Universidad Francisco Marroquín. El ideario se redactó en el 71 con la colaboración del doctor Juárez Paz y el doctor Ayau, y el primer día de clases fue el 15 de enero del 72. Y se aperturó la universidad con 4 diplomas: Derecho, Economía, Administración de Empresas y Teología. Aquí pueden ver algunos de los del CES. Él es Rigoberto Juárez Paz, el profesor de lógica que luego colaboró con la fundación de la UFM. Y pasaron los años, muchos años. El CES abandonó su sede en la zona 4 y nos mudamos a un costado de la biblioteca de la universidad. O sea que la universidad, que había sido criada o es hija del CES, luego acogió al CES aquí en el campus para que pudiéramos trabajar aquí. Estas son fotos de la antigua sede del CES aquí en la universidad, a un costado de la biblioteca. Y ahí pueden ver pues cómo se decoraban los salones con las fotografías de las diferentes personas que han dado conferencias o han dirigido el CES. Y en las fotos pueden ver también a algunos directivos más jóvenes. Ahí está Giancarlo Ibargüen, algunos profesores visitantes. Otra cosa que ha hecho el CES, que es muy innovadora, es que no ha sido celosa del campo, digamos, de investigación, y ha acogido y ha inspirado la creación de otros think tanks. Y en el CES nació el CIEN, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Tuvieron sus primeras reuniones en las oficinas del CES y luego ya pudieron volar por su propia cuenta y tener sus propias oficinas. El CIEN quería hacer política pública de una forma mucho más concreta de lo que lo estaba haciendo el CES, y entonces pues se funda esta otra organización y existe hasta hoy en día. En el CES también funcionó la Asociación por el Poder Local, que surge de la idea de que hay que promover la descentralización en el país. Guatemaltecos por Mejores Teléfonos, que era cuando estaba en vísperas la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones para promover que los guatemaltecos queríamos tener más teléfonos. La Asociación Pro Reforma, que promovió una reforma parcial de la Constitución. La Red de Amigos de la Naturaleza, que es una entidad ambiental con ideas de libre mercado, y también dieron acogida al Instituto Fe y Libertad cuando estábamos dando nuestros primeros pasos. O sea que el CES ha sido muy generoso, digamos, con sus instalaciones y hasta con su personalidad jurídica, admitiendo que estos nuevos proyectos arranquen y cobren vida. ¿Cuáles son los logros visibles de tantos años de trabajo de este think tank? Pues en la Constitución tenemos que el banco, no solo del think tank, sino de sus productos como la UFM y los otros tanques de pensamiento. Pues tenemos en la Constitución que el Banco de Guatemala no puede conceder préstamos ni garantías al Estado ni a otras entidades públicas. Esto ha hecho que nosotros tengamos unas políticas monetarias muy estables y también en la Constitución pues se ordena la descentralización. Yo creo que es como parte de esta iniciativa, de estas ideas que estaban en el ambiente de que esto era algo positivo para el país. La Ley General de Telecomunicaciones pues culminó en la desmonopolización del sector, y en Guatemala hoy en día tenemos más celulares que en cualquier otro país centroamericano y una penetración telefónica muy alta, que no era el caso antes de la aprobación de esa legislación. Y pues la Ley de Electricidad, General de Electricidad también un paso en la dirección correcta, aunque no es totalmente lo que el CES hubiese querido, pero se ha avanzado. ¿Qué no sabemos que sí logramos?
es lo que a veces hacemos esta pregunta, what if? ¿Qué hubiese pasado en Guatemala si no hubiera existido el CEDES y no se hubieran divulgado las ideas de la libertad con tanto rigor o con tanto ímpetu? Pues podríamos haber sido Nicaragua o podríamos haber sido Venezuela, con regímenes comunistas que han empobrecido drásticamente a la población. El otro día me estaban contando que hay aproximadamente 8 millones de venezolanos fuera de su país. O sea, esa diáspora es producto de un muy mal gobierno. No sé, ¿verdad? Ese es un what if. ¿Qué hubiera pasado en Guate si no hubiera existido el CEDES? Muy, muy difícil de saber. ¿Pudimos haber hecho más? Sí. ¿Pudimos haberlo hecho mejor? También. Pero siempre el impacto que tienen los tanques de pensamiento es indirecto al fin y al cabo, ¿verdad? Porque se está trabajando en un plano de las ideas y no son directamente los actores que implementan las mismas. En Guate 2025 todavía hay un montón por hacer, ¿verdad? Hay mucha violencia, hay mucha pobreza todavía, la infraestructura está muy dañada, tenemos problemas por doquier que todavía hace falta resolver y todavía hace falta proponer soluciones innovadoras desde una filosofía de la libertad para tratar de mejorar la situación, ¿verdad? Pregunta, ¿puede un think tank cambiar al mundo? Pues tal vez, ¿verdad? El think tank, ¿qué hace? Investiga, recomienda, debate en este nuevo contexto de tecnología avanzada e inteligencia artificial. ¿Van a seguir existiendo los think tanks? ¿Sigue siendo relevante el CEDES? ¿Tienen que cambiar su forma de actuar? O sea, estas son preguntas que nos tenemos que hacer. Y yo lo que veo es que a sus 66 años el CEDES está más joven que nunca, ¿verdad? Hay una gran participación de parte de jóvenes ahora en las actividades, gracias a nuestro actual director ejecutivo, Pablito, y la verdad es que ha sido muy bonito ver cómo nuevos estudiantes se involucran y aprenden sobre la libertad y se entusiasman y ellos mismos proponen cosas nuevas. Entonces, lo importante tal vez sería pasar la antorcha, ¿verdad? Pasar la antorcha y que sigan habiendo campeones de la libertad en las nuevas generaciones. Esta frase la dijo Ed Fulner, que fue fundador de Heritage Foundation y que recién falleció. La libertad nunca está a más de una generación de extinguirse, debemos luchar por ella, protegerla y transmitirla a nuestros hijos. Entonces, por mucho que haya hecho el CEDES, que se haya logrado, pues siempre hay mucho más que hacer y la lucha por las ideas de la libertad nunca termina. Bueno, gracias.